El jinete de la oscuridad, la moto maldita del parque abandonado. Si alguna vez pasas cerca del parque abandonado, quizá escuches el sonido de una moto rugiendo en la distancia. Pero no te atrevas a seguirlo. Porque aquellos que lo han hecho, jamás han regresado. En la profundidad de la noche, cuando la luna apenas iluminaba los caminos desolados, Víctor recorría con su moto la periferia de la ciudad. No buscaba dirección alguna, solo el alivio efímero de la velocidad. Para él, la moto no era solo un medio de transporte, sino un escape de la opresiva monotonía de su existencia. Sentía que cuando aceleraba y el viento golpeaba su rostro, dejaba atrás sus pensamientos más oscuros. Sin embargo, aquella noche, su errante vagar lo condujo a un parque abandonado, un lugar del que se decían muchas cosas, pero al que pocos se atrevían a acercarse. Las rejas oxidadas estaban abiertas de par en par, como si aguardaran una visita largamente esperada. Víctor detuvo la moto y descendió, sintiendo una súbita pesadez en el aire. Un viento helado recorrió el sendero cubierto de hojas secas, susurrando entre los árboles que se erguían como centinelas de un tiempo olvidado. Las farolas del parque, cubiertas de óxido y telarañas, apenas emitían una débil luz mortecina que apenas alcanzaba a disipar las sombras entre los arbustos y bancos rotos. Había un aire de inquietante expectación en aquel lugar, como si algo, oculto en las sombras, estuviera observándolo. Avanzó lentamente, escuchando cómo su respiración se volvía cada vez más pesada. Fue entonces cuando un sonido lo detuvo en seco. Un murmullo sordo, como el lamento de una garganta lejana. Al principio pensó que se trataba del viento, pero luego percibió un tono más humano, o lo que alguna vez lo fue. Miró en todas direcciones, pero no vio a nadie. Su corazón comenzó a martillear en su pecho. Decidió regresar a la moto, pero al girar sobre sus talones, la vio. Junto a su vehículo, de pie en la penumbra, había una figura inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era alta y encorvada, con extremidades que parecían alargarse antinaturalmente. Su presencia emanaba una frialdad insoportable, como si la misma muerte hubiese tomado forma. Víctor sintió como el pánico se apoderaba de su ser. Un instinto primitivo dentro de él le gritaba que huyera, pero sus piernas no respondían. La silueta inclinó levemente la cabeza, como si examinara la moto con enfermizo interés. Luego, sin previo aviso, montó en ella. El motor rugió con un bramido ensordecedor, pero algo en aquel sonido estaba mal. No era el rugido habitual del motor de Víctor, sino algo mucho más profundo, gutural, como el gruñido de una bestia hambrienta. La máquina se puso en marcha por sí sola, y la entidad, sin emitir una sola palabra, aceleró, perdiéndose en la negrura del parque. Víctor, paralizado, contempló con horror cómo la moto se alejaba llevándose consigo aquella entidad sin rostro. De pronto, el sonido del motor dejó de escucharse. Un silencio mortal se apoderó del ambiente. La brisa se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. Era como si el tiempo mismo se hubiese congelado. Y entonces, en el corazón del parque, resonó una carcajada, grave, hueca, como si la misma noche se burlara de su desdicha. Esa noche, Víctor no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta sobre su moto, sintiendo en su piel la presencia gélida de lo imposible. Al amanecer, regresó al parque, esperando encontrar su moto abandonada en algún rincón, pero no había rastro alguno de ella. Nadie en la ciudad le creyó cuando contó lo sucedido, y los pocos que lo escucharon solo le recomendaron olvidar aquel lugar. Días después, comenzaron los rumores. Algunas personas que pasaban cerca del parque aseguraban haber escuchado el rugido de una moto en la distancia. Otros afirmaban haber visto una figura borrosa recorriendo los caminos desiertos a toda velocidad. Pero cuando se acercaban a investigar, solo encontraban silencio y oscuridad. El parque tenía su propia historia de desapariciones. Los ancianos hablaban de un accidente ocurrido décadas atrás, un joven motociclista que perdió la vida en aquel mismo lugar. Dicen que el muchacho chocó contra un árbol en una noche de tormenta y que, desde entonces, su alma quedó atrapada en el parque, buscando recuperar aquello que le fue arrebatado. Su moto nunca apareció, pero cada cierto tiempo, alguien afirmaba escuchar su motor rugiendo en la distancia. Un amigo de Víctor, escéptico ante la historia,
decidió ir más allá. Armado con una linterna y su propio casco, se adentró en el parque una noche. Nunca regresó. Su moto fue encontrada días después, abandonada junto a la entrada, con el motor aún tibio y las llaves puestas. Pero de él, ni rastro. Solo las hojas removidas y las marcas de neumáticos en el suelo indicaban que algo, o alguien, lo había arrastrado a la negrura del parque. Desde entonces, nadie se ha atrevido a volver. Pero aún, en las noches de luna nueva, se escucha el rugido de una moto en la distancia, un eco imposible que parece provenir del más allá. Y aquellos que, por curiosidad o insensatez, intentan seguir el sonido, nunca regresan. Algunos dicen que Víctor nunca dejó de buscar su moto. Que en las noches más oscuras, su sombra se confunde con la del jinete espectral. Que a veces se escucha una segunda moto rugiendo junto a la primera, como si alguien más hubiera sido condenado a recorrer para siempre los caminos malditos del parque abandonado. Otros afirman que el parque mismo está maldito, que es un punto de cruce entre este mundo y otro más oscuro. Un vigilante nocturno, contratado para vigilar el parque muchos años antes, fue encontrado muerto a la mañana siguiente con una expresión de terror congelada en su rostro y marcas de neumáticos sobre la tierra húmeda, aunque no había señales de motos en las inmediaciones. Una noche, un viejo mecánico del pueblo recibió una llamada. Era Víctor. Su voz era débil, casi irreconocible. La encontré, murmuró antes de que la línea se cortara. El anciano fue hasta su casa a la mañana siguiente, pero Víctor no estaba. Solo su casco, abandonado en la mesa, y un olor a gasolina impregnando el aire. Nadie volvió a verlo jamás. Desde entonces, hay quienes aseguran que, en las carreteras que rodean la ciudad, de vez en cuando aparece un motociclista desconocido, con un casco oscuro y sin rostro visible. Si te acercas demasiado, puedes notar que su moto no toca el suelo y que el aire a su alrededor es helado. Pero no sigas su camino, porque aquellos que lo han hecho, han desaparecido sin dejar rastro.